En este video vamos a responder preguntas recurrentes a la hora de resolver ejercicios con la batalla espacial, como por ejemplo, ¿cómo hago para no tener que escribir 25 veces avanzar al norte? O ¿cómo hago para destruir un asteroide sin escribir muchas veces atacar al oeste? Bueno, necesitamos aprender sobre estructuras de control y en particular sobre estructuras de control repetitivas. En eso estamos ahora. Necesitamos primero comprender el concepto de flujo de control y para eso vamos a repasar la definición que vimos en algún momento sobre algoritmos. Dijimos que un algoritmo es la especificación de un proceso que se aplica sobre un conjunto de datos. Y hicimos notar que tiene que definir el orden o los posibles órdenes en los que el proceso lleva adelante sus pasos. De ahí que decimos que un algoritmo es preciso, que tiene definido el orden o los posibles órdenes en que se van a llevar adelante los pasos que lo componen. Cuando estamos en un programa, hablamos de flujo de control, para hacer referencia al orden en el cual las sentencias se van a ejecutar. Y el orden en que estas sentencias se van a ejecutar está definido a partir de las estructuras de control. Es decir, las estructuras de control son las herramientas que nos permiten explicitar cuál es el orden que tienen que seguir adelante las sentencias. Existen múltiples estructuras de control, por ejemplo la secuencia, que intuitivamente ya lo vimos. Tenemos las estructuras de control repetitivas o iterativas que vamos a explicar en este momento y más adelante veremos estructuras de control condicionales y subrutinas. Empecemos formalizando la idea de secuencia. La secuencia es la estructura de composición básica de los pasos de un algoritmo. Es fundamental para la arquitectura de máquinas que utilizamos hoy en día. Se ejecuta primero una sentencia, luego la otra, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Es el aspecto básico que permite la lectura de un algoritmo. No implica causalidad, es decir, si hay dos sentencias, una a continuación de la otra, no quiere decir que haya una relación de causa y efecto. Simplemente hay una relación temporal. Una se tiene que ejecutar antes que la otra. La secuencia garantiza que todos los pasos que tiene un algoritmo se van a ejecutar. Si lo vemos sintácticamente, entendemos que tenemos sentencia, punto y coma, sentencia, punto y coma, sentencia, punto y coma, sentencia, punto y coma. Las escribimos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En el lado derecho podemos ver el orden en el cual esas sentencias se ejecutarían. Y del lado izquierdo, de alguna manera, la estructura de mi código. Entonces, vamos a aprender sobre la estructura de control repetitiva. Vamos a aprender sobre las repeticiones. Para eso, vamos a hacer un ejemplo concreto. Supongamos que queremos crear una clase que represente viaje al norte. ¿Sí? Creamos la clase viaje al norte. La clase viaje al norte va a ser una clase que tiene un método que se va a llamar iniciar y cuyo objetivo va a ser llevar una nave anclada en la base hasta el norte, tan al norte como pueda. Entonces, lo que hacemos es, creamos una nave, llamémosle viajero, a la variable que la contenga, y hagámoslo despegar. Viajero.despegar. Ok. Y ahora necesitamos avanzar al norte. Entonces, viajero.avanzar al norte. Y ahora necesitamos otra vez avanzar al norte. Viajero.avanzar al norte. No, al este no, al norte. Y ahora viajero.avanzar al norte. Y la pregunta es, bueno, ¿y hasta cuándo avanzo al norte? Y supongamos que quiero avanzar al norte hasta que no haya más vacío. O sea, que mientras que no tenga obstáculo, hago un paso hacia adelante. No hay obstáculo, hago un paso hacia adelante. Bien, entonces la sentencia que quiero repetir una y otra vez es esta. Viajero.avanzar al norte. Bien. ¿Cuántas veces la quiero repetir? Y la verdad que no sé cuántas veces. Simplemente las quiero repetir mientras que no exista nada en el casillero contiguo. Bueno, ¿puedo saber eso? ¿Puedo saber si hay algo en el casillero contiguo? Sí, utilizando el radar. Entonces, puedo declarar una variable radar, pedirle al viajero que me
de un radar y puedo utilizar el radar para escanear al norte. Entonces, voy a decirle que mientras que al escanear al norte, escanear norte, sea igual a espectro.vacío, entonces quiero que el viajero avance al norte. Mientras que se cumpla esta condición, entonces que ejecute esta sentencia. Vemos que estamos utilizando una estructura de control repetitiva que se llama while. De alguna manera sería mientras. Vemos que hay un par de paréntesis luego del while que encierran una condición. Esta condición está definida por una expresión booleana, la comparación entre lo que me devolvió el método de escanear al norte con el literal vacío. Entonces, si al devolver lo que me devuelve escanear al norte es igual a vacío, esta expresión va a devolver verdadero. Si esta expresión devuelve verdadero, le digo al viajero avanzar al norte. Entonces avanza una vez al norte. Siguiente paso, vuelve a comprobar la condición y si da verdadero, vuelve a avanzar al norte. Y por lo tanto vuelve a ejecutar la condición. Mientras que esta condición sea verdadera, entonces se va a ejecutar esta sentencia. ¿Sí? Vamos a probarlo. Creamos la batalla espacial, no la había guardado, vamos a guardarlo. Reseteo para que tome los cambios, recuerden que es muy importante. Creo la batalla espacial. Bien. Lo ponemos por acá. Esto lo anclamos por acá. Entonces, viaje al norte. Es el viaje. New viaje al norte. Vamos a ver si puedo colapsar un poquito esto acá. Ahí vamos. Entonces digo viaje punto iniciar. Despega la nave, avanza al norte, avanza al norte, avanza al norte. Y, a ver, la choqué. No, por supuesto no lo choqué. Y terminó de ejecutar. Bien, entonces, esta estructura de control es una estructura de control repetitiva que, como decíamos, se llama while. Tiene palabra reservada while, por eso me la colorea. Entre paréntesis pongo la condición, que tiene que ser una expresión booleana. Llave que abre, llave que cierra. Todas las sentencias que yo ponga dentro de este cuerpo se van a ejecutar. ¿Sí? Una vez que se ejecuten todas las sentencias, en este caso es una única sentencia, se va a volver a evaluar la condición. Si la condición es verdadera, se va a ejecutar todas las sentencias. Y luego se vuelve a ejecutar la condición. Entonces, se va a ejecutar esta condición cada vez que termine, antes de comenzar, y cada vez que termine de ejecutar todas las sentencias que componen el cuerpo del while. Como ven, esto es mucho más simple que escribir todas las sentencias una y otra vez. Y fíjense también que se fue organizando el código de tal manera que está tabulado respecto a las sentencias que componen el método iniciar. ¿Por qué? Porque esta sentencia no está directamente en el método iniciar, sino que está dentro de esta estructura de control ciclo, bucle, while, este ciclo while. Es una sentencia que forma parte de este bloque. Es un bloque interno al ciclo while, al método. ¿Sí? Entonces, tenemos de esta manera resuelto el problema. Bien, vamos por otro ejemplo. Supongamos que queremos tener un vigía y que ese vigía haga ciertas rondas hacia el sur de la base y hacia el este de la base. Entonces vamos a crear una nueva clase que sea misión vigía. ¿Sí? Entonces vamos a crear el método vigilar que va a sacar una nave de la base. Necesitamos que salga de la base esa nave. Llamémosle a la variable vigía. Ahí vamos a guardar una nueva nave. Le vamos a decir despegar.
y vamos a hacer primero que la nave vigile hacia el sur. Entonces queremos que primero la nave, para terminar de salir de la base, haga un avanzar al sur. ¿De acuerdo? Entonces avance al sur y después queremos que avance otra vez más al sur. Avanza al sur. Y después avance, vuelva al norte, vuelva hasta la base. Vigía, punto, avanzar al norte. Y después queremos que vuelva a ir al sur. Y después vigía otra vez avanzar al norte. Y después queremos otra vez que el vigía vaya al sur. A ver, queremos que estas repita sur-norte, 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 sur-norte. Y queremos que esto lo haga, no sé, 5 veces. O sea, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Bueno, ya saben que no es la manera de hacerlo. Repitiendo una y otra vez. Podemos usar una estructura de control. Ok, entonces podemos usar la estructura que aprendimos. While. Ponemos while, paréntesis que abre. Acá, paréntesis que cierra. Recuerden que estas dos sentencias tienen que estar tabuladas. ¿Sí? Identificamos que esas son las sentencias que queremos repetir, ¿sí? Queremos repetir la sentencia de avanzar al sur y avanzar al norte, avanzar al sur y avanzar al norte, avanzar al sur y avanzar al norte. Ahora bien, queremos que se repitan 5 veces. No pasa como en la otra vez que, en el otro ejemplo de viajar al norte, que lo hacíamos hasta encontrarme con un radar. Esto debería ser hasta que haga 5 rondas al sur. 5 rondas al sur. Entonces, ¿cómo puedo hacer para saber cuándo repetí esto 5 veces? Y puedo ir contando. Entonces, puedo usar una variable local que se llame rondas al sur y la puedo inicializar en 0. Entonces, bueno, digo, inicialmente no hice ninguna ronda al sur todavía. Y la condición de corte va a ser que rondas al sur sea menor que 5. O sea, mientras que este número rondas al sur sea menor que 5, no que sea igual que 5, porque si necesito que siempre sea menor que 5. O sea, mientras que no llegue a 5. La primera vez va a valer 0, la segunda vez va a valer 1, la segunda... Bien, entonces necesito que lo haga mientras que sea menor que 5. ¿Y cómo hago para ir actualizando? Bueno, cada vez que termina una iteración, rondas al sur, le asigno rondas al sur más 1. O sea, tomo el valor de rondas al sur y le sumo 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a ejecutar de la siguiente manera. Primero esta línea. Va a crear la nave. La va a hacer despegar. La va a hacer avanzar una vez al sur. Va a declarar una variable rondas al sur y le va a poner valor 0 a la variable. Después va a decir, bueno, mientras que rondas al sur es menor que 5, sí, porque rondas al sur vale 0, bien, entonces va a ejecutar avanzar al sur, ejecuta avanzar al norte y a rondas al sur, que vale 0, le va a sumar rondas al sur más, le va a asignar, perdón, rondas al sur más 1. Entonces es 0 más 1, 1, rondas al sur vale 1. A continuación, ejecuta otra vez la expresión y va a evaluar su valor. Rondas al sur, menor que 5, sí, 1 es menor que 5, true. Entonces ejecuta avanzar al sur, avanzar al norte e incrementa rondas al sur en 1. Entonces ahora rondas al sur va a valer 2. Porque valía 1 más 1, 2, guarda el valor 2. Rondas al sur es menor que 5, lo vuelvo a ejecutar. Sí, porque 2 es menor que 5. Entonces ejecuta avanzar al sur, avanzar al norte y incrementa rondas al sur. Va a valer 3. Vuelve a evaluar la expresión. Rondas al sur es menor que 5, true. Entonces avanza al sur, avanza al norte y actualiza, suma 1, vale 4. ¿Rondas al sur menor que 5? Sí, porque vale 4. Entonces, avanzar al sur, avanzar al norte e incrementa rondas al sur. Va a llegar a 5, porque antes era 4 más 1, 5. Entonces dice, bueno, rondas al sur, ¿es menor que 5? No, no es menor que 5, porque ya es 5. Entonces, no va a seguir repitiendo este ciclo y va a terminar. ¿Vamos a probarlo? A ver, creamos la batalla espacial. Creamos la visión vigía. Y ahora le decimos misión.vigilar. Saca la nave, 1, 2, 3,
4, 5. Perfecto, 5 veces. Bien, entonces, repasando, utilizamos la estructura de control while. Es una estructura repetitiva, es lo que se llama un ciclo o un bucle, es una repetición. Repite estas tres sentencias. Antes de hacer cada repetición, comprueba la condición. Si la condición expresada entre paréntesis es verdadera, entonces ejecuta la primera sentencia, luego la segunda, luego la tercera, y recién ahí vuelve a comprobar la condición. Si sigue siendo verdadera, repite, y si no, termina. Otra forma de expresar una repetición es con otra estructura de control, también repetitiva, que se llama for. La estructura de control for tiene esta forma. For, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y una llave que abre y una llave que cierra, que va a englobar todas las sentencias que se van a estar repitiendo. Entonces, supongan que ahora quiero lograr que el vigía vaya hacia el este y al oeste. Este y oeste también 5 veces. Para hacerlo por analogía, rondas al este, por ejemplo. Entonces ahora la estructura sería así. Dice int rondas al oeste igual 0. Perdón, al este, no al oeste. Entonces, mientras que rondas al este sea menor que 5, rondas al este igual a rondas al este más 1. Ahí. Y acá pongo las sentencias. Vigía punto avanzar al este. Vigía punto avanzar al oeste. 5 veces. Rondas al rondas al este. Bien. Entonces, fíjense, esta estructura de control es análoga, está haciendo algo parecido a lo que está haciendo el while acá. Con una diferencia notable. Acá en el while tuve que declarar una variable antes de empezar el while, poner la condición en el while y al final de todas las sentencias poner una sentencia que haga el incremento de la variable que estoy usando para controlar esta repetición. Entonces el for es una estructura de control pensada para tener una variable de control. En particular es muy útil cuando, por ejemplo, esta variable de control tiene que ir contabilizando operaciones o ejecuciones o pasos, repeticiones. Entonces, la estructura for tiene un par de paréntesis y este par de paréntesis tiene tres partes, separados por punto y coma. En la primera parte hay una sentencia que se ejecuta una única vez antes de empezar la estructura de control. O sea, al principio lo primero que hace es ejecutar esta sentencia. Es como análogo a poner la sentencia antes del while acá. Luego tiene una segunda parte, que es esta, que es la condición de continuidad, ¿sí? Que es igual al while que tenemos acá arriba, a la condición que tiene el while, ¿sí? Entonces tenemos una condición que, si es verdadera, repite, y si es falsa, termina. Y después tiene una sentencia, que es una sentencia que se llama de incremento, que la va a ejecutar no al comienzo, sino al terminar cada iteración. Es decir, el orden es primero esto, luego esta línea, luego esta línea, luego el incremento. Luego compara. Si es verdadero, ejecuta esta línea, luego el incremento. Y después vuelve a comparar. Si es verdadero, esta línea, el incremento, y vuelve a comparar. Si es verdadero, repite eso, y si es falso, termina. Lo interesante de la estructura for es que hace que sea mucho más evidente en los casos en los cuales uno quiere repetir, por ejemplo, contabilizando las repeticiones. Porque tiene la inicialización, la condición de control y el incremento en la misma línea. Y para hacer eso mismo en el while, fíjense que es análogo, repito, yo tengo que poner acá arriba una sentencia antes del while, tengo que poner la condición claramente, pero también tengo que poner una condición de incremento entre las últimas condiciones del while.
Y lo que me puede pasar en este caso es que me olvide de poner esta sentencia. Si me olvido, voy a tener un problema grave, porque nunca rondas al sur se va a incrementar. Y por lo tanto, esta condición siempre va a dar verdadero. Y por lo tanto, voy a hacer un ciclo while, una repetición que nunca termine. Es decir, voy a hacer un algoritmo que tiene pasos infinitos. Y entonces no va a ser un algoritmo y por lo tanto voy a estar rompiendo la máquina. Es decir, que voy a tener un defecto. Entonces, uno muchas veces se puede olvidar de la sentencia de incremento, entonces el for, dado que lo tiene en el mismo lugar, en la misma línea, tengo las tres partes de la condición, tengo la inicialización, la condición de control y el incremento, entonces es mucho más simple y no me lo voy a olvidar porque va a ser evidente que va a faltarle una parte al for. ¿Sí? Vamos a comprobar cómo se ejecuta ahora en este caso. Vamos a reseteamos acá y otra vez volvemos a crear la batalla espacial. Estamos y creamos la visión vigilar y ejecutamos la visión vigilar. Primero 5 veces al sur, sur norte, sur norte, sur norte, este oeste, este oeste, este oeste, 5 veces y termina. ¿Sí? Entonces vimos la estructura de control while, es en un ciclo repetitivo, la estructura de control for, ¿sí? Y vamos a hacer una estructura de control más, ¿sí? Que se llama do while. Vamos a hacer la estructura parecida a la otra, vamos a hacer rondas al oeste, ¿sí? Entonces la estructura de control do while tiene la siguiente forma. Palabra reservada do, ¿sí? Pongo llave que abre, las sentencias, recuerden que siempre tiene que estar bien tabulado, bien indentado. De hecho, si ustedes se presionan cuando escriben la llave, presionan Enter, les autocompleta la llave y fíjense que el cursor se posiciona a esta altura. ¿Sí? Es importante para poder organizar espacialmente. Ya cada vez vamos a tener estructuras más anidadas y por lo tanto tiene que ser claro, de simple lectura, todo el código. Entonces, acá ponemos las sentencias, vigía.avanzar al oeste. Vigía.avanzar al este, ¿sí? Y acá vamos a poner la sentencia de control, de incremento, rondas al oeste igual a rondas al oeste más 1, ¿sí? Rondas al oeste, la E con mayúscula, ahí está, bien. Entonces incremento y acá uso la palabra reservada while y paréntesis, ¿sí? Por eso se llama do while. Y acá quiero decir rondas, ¿sí? Menor que 5. Rondas al oeste, ¿sí? La misma condición. La análoga, digamos, porque es al oeste en lugar del este. Entonces, inicializamos en 0 rondas al oeste, mientras que incrementamos rondas y tiene que ser menor que 5. ¿Sí? Do while. ¿Cuál es la diferencia? Ahora probémoslo primero. Vamos a ver si hace las 5 rondas como estamos pensando. Vamos a ver si no les he mentido. Creo la batalla espacial. Creo la misión y ejecuto vigilar. Primero 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Vimos que lo hacía 5 veces. ¿Cuál es la diferencia entre while y do while? Bien. La diferencia es que el while lo primero que hace es evaluar la condición. Y luego, de ser verdadera, ejecuta las sentencias que lo componen. El do while, lo primero que hace es ejecutar las sentencias que lo componen. ¿Sí? Y después evalúa la condición. Si la condición es verdadera, repite, y si no, termina. Ahora,
¿En qué casos me sirve el do while? Bueno, me sirven los casos en los que yo quiero necesariamente asegurarme que al menos una vez lo haga. En este caso es intrascendente, no hay diferencia entre el while y el do while, la única diferencia en particular es que se evalúa una vez menos esta condición. Ahora, por ejemplo, si yo vuelvo a esta viajar al norte, ¿sí? Que lo que hace es primero escanear al norte antes de avanzar. Si yo en lugar de hacerlo con un while lo uso con un do while, lo que va a pasar es que primero voy a intentar avanzar y después va a escanear. Entonces, lo que puede pasar es que la primera vez justo exista algo y choque con ese algo porque no llegué a escanear. Entonces, el do while lo que hace es primero ejecuta y después comprueba la condición. En cambio, el while primero comprueba la condición y después ejecuta. Todo va a depender de si yo quiero asegurarme o no que al menos una vez las cosas se ejecuten. ¿Sí? Entonces, es muy interesante que puedo elegir entre do while o while. En general, la mayoría de las veces voy a utilizar while y en algunas pocas ocasiones el do while me va a servir y va a ser más apropiado. Entonces, sin lugar a dudas, si tuviera que elegir para resolver este problema, trataría de no escribirlos así de tres formas distintas, porque estoy haciendo lo mismo, más allá que lo haga en distintas direcciones, pero acá les quería mostrar los tres formatos de las tres estructuras de control, sino que para este tipo de misión, que por ejemplo involucra la contabilización, es mejor la estructura for. Por lo que les decía antes, porque está explícito en una sola línea cuál es la variable de control, cómo se inicializa, cuál es la condición de continuidad y cómo se incrementa, y es fácil que encuentre, que ponga todas las partes. También me puede pasar, por ejemplo, que lo interesante que tiene el for es que la variable, esta rondas, está declarado en el ámbito del for. Entonces, si yo acá me equivocase y en lugar de poner rondas al oeste, por ejemplo, me equivoco y pongo rondas al este, pongo el mismo nombre de variable acá porque me equivoqué, fíjense que se llaman parecidas las variables, entonces me equivoqué la O con la E, puse rondas al este en lugar del oeste. Fíjense que no compila. ¿Por qué? Porque esta variable no existe en este contexto, en el contexto de vigilar. Existe dentro de vigilar, pero dentro del ciclo for. Entonces, de esta manera, sí lo que podría hacer es, por ejemplo, acá confundirme y en lugar de poner rondas al oeste, ponga rondas al norte. ¿Sí? Rondas al sur, que era la variable que teníamos acá arriba. Rondas al sur, me equivoco, tipeo mal. Uso esta variable y esto sí va a compilar y lo que va a pasar es que lo va a ejecutar una única vez. Entonces vamos a probarlo a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Pero fíjense lo que da además las características del, creo, la batalla espacial. Creo la misión vigilar y le digo vigilar. Entonces va a ir 5 veces al sur, 5 veces al este y una sola vez al oeste. Y va a volver. ¿Por qué? Bueno, porque va a decir rondas al oeste vale 0. Bien. Avanza al oeste, avanza al este y después va a incrementar rondas al oeste en 1. Va a decir rondas al oeste vale tanto como rondas al oeste más 1. Y después va a decir, rondas al sur es menor que 5, y sí, porque rondas al sur ya está valiendo, perdón, no, porque rondas al sur ya valía 5, porque lo dejé en 5. Entonces, cuando intente repetir, decir, no, ya está. Entonces, lo ejecutó una vez. ¿Sí? Por eso les decía que en este caso es mejor utilizar una estructura for, porque en la estructura for, explorando el for, tengo todas las partes del control en la misma línea, porque está prescrito por la misma estructura de control. ¿Bien? Entonces vamos al sur. Entonces acá no necesito incrementar porque el incremento está ahí arriba. Tengo el otro for acá y acá puedo hacer lo mismo con el otro for. Rondas. Vamos a poner la condición. Rondas al oeste, no, rondas al oeste menor que 5. Y después esta sentencia de acá
es la que voy a poner para incrementar, ¿sí? Entonces lo puedo hacer de esta manera y queda mucho más conciso. De hecho, puedo hacer algo como esta variable solamente existe, fíjense en este contexto, acostúmbrense que si ustedes señalan la variable y esperan un par de segundos, le va a marcar dónde se usa esa variable. Entonces yo incluso a esta variable le podría llamar de una sola rondas, nada más. Entonces uso rondas acá y uso otra variable que se llame rondas acá y uso otra variable que se llame rondas acá. Es la misma variable que se llama rondas, pero es diferente porque en este contexto, esta variable ronda solamente existe en este contexto, este ronda solamente en este contexto y esta acá. Pero para lo que es repetir y hacer esas rondas es suficientemente claro, ¿sí? Como les decía, acá no existe rondas, ¿no? Si a rondas le intento señalar a 0, no existe porque está declarado en el ámbito del for nada más. ¿Sí? Es una variable local, pero que solamente es local de este bloque. Existe dentro de el for, esta sentencia for. Entonces, en este caso, vigilar tiene una secuencia, primera sentencia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Ahora, esta sentencia que estamos viendo acá es una sentencia donde hay una repetición. Entonces, en realidad, el orden va a ser primero esta, después esta, después esta, y después cuando empiece a ejecutar esta sentencia, primero va a ejecutar esta línea, perdón, esta sentencia de inicialización, luego comprueba, si da verdadero, ejecuta esta, luego incrementa, vuelve a comprobar, si da verdadero, ejecuta esta y vuelve a incrementar y vuelve a comprobar. Y así hasta que la comprobación dé falso. La expresión está de falso. Y luego va a seguir con esta sentencia for. Y luego va a repetir exactamente como antes. Y luego va a hacer esta otra sentencia for. O sea, tenemos una secuencia, pero cada uno de los pasos pueden ser una sentencia simple o puede ser una estructura de control más compleja. Y en este caso involucra una repetición. Entonces, vamos a formalizar lo que veíamos hasta el momento. El concepto de estructura de control permite la repetición de una secuencia de sentencias. Denominamos a estas estructuras típicamente ciclos o bucles, del inglés loops, ¿sí? Y de alguna manera lo que nos propone, o que mejor dicho, lo que nos implica utilizar una estructura de control repetitiva, es abstraernos respecto al proceso que queremos construir y para eso, tenemos que identificar cuáles son las sentencias que queremos repetir. Entonces, separamos lo que se repite de lo que no se repite. Entonces, una vez que identificamos lo que se repite, como era esto de avanzar al norte, o avanzar al norte, avanzar al sur, o lo que sea, identificamos para la misión que queremos, o para el algoritmo que queremos explicitar, identificamos qué parte se repite, la separamos de la parte que no se repite y usamos una estructura de control y tenemos que identificar cuál es la condición que nos va a permitir repetirlo. ¿Sí? Entonces, de esta manera construimos o utilizamos una estructura de control repetitiva. Las características muy importantes. La repetición debe ser finita, o sea, no puede ser infinita, no puede ser que nunca termine. Porque si no, no haríamos un algoritmo. Recuerden que todo algoritmo tiene que tener una cantidad finita de pasos, tiene que tener un fin, en algún momento tiene que terminar. ¿Sí? Ahora podemos hacer el ejemplo de qué pasa si me equivoco acá y digo, bueno, mientras que ronda sea mayor a 5. ¿Sí? No, en este caso nunca se va a ejecutar. Supongamos una condición que nunca se dé, por ejemplo, rondas menor que rondas mayor que 0, por ejemplo. Tiene que ser rondas mayor que 0. Me equivoco en el símbolo y bueno, rondas mayor que 0. Siempre va a ser mayor que 0. Ah, no, la primera vez no va a ser mayor que 0. No, no va a ejecutar nunca. Bien. Vamos a poner mayor o igual a 0. Mientras que sea mayor o igual a 0, se va a ejecutar este paso. Vamos a probar. ¿Sí? Me costó, pero encontramos una visión. Tengo que resetear. Recuerden que cada vez que cambian, en resetear. Creamos la batalla espacial. Y ahora necesitamos crear la misión y ejecutar. Vigilar. ¿Qué va a pasar? Norte-sur, 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 perdón, sur-norte, 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 y no va a terminar más, ¿ven? No está terminando nunca. No me devuelve el control porque hicimos un algoritmo
que no cumple con las reglas de un algoritmo porque es infinito. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ciclo infinito y este algoritmo está roto, por lo tanto tenemos que matarlo, no podemos seguir haciéndolo. ¿Sí? Es equivalente, no sé, bueno, en este caso volvámoslo a la normalidad, tiene que ser menor a 5 para que este algoritmo tenga fin. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la condición en algún momento tiene que dar verdadero. Perdón, tiene que dar falso. Si siempre da verdadero, es lo que les quería decir, siempre da verdadero, tenemos un ciclo infinito. Por ejemplo, acá, supongo que escaneo al norte y avanzo al este, por ejemplo. Entonces, si escaneo al norte y avanzo al este, y me podría encontrar con algunos problemas, dependiendo de cómo sea el mapa. ¿Sí? Pero podría ser una secuencia infinita también si no tengo en claro qué es lo que estoy haciendo. Entonces, yo debería tener una condición de corte que haga que en algún momento finalice esta repetición. Se pueden categorizar en dos grupos las estructuras de control, las que son indeterminadas o determinadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir indeterminadas? Quiere decir que en general utilizo un while cuando de antemano no sé cuántas repeticiones quiero hacer. Entonces, por ejemplo, dependo de algo contextual que a priori no sé cuánto vale. En ese caso uso while o do while. Por ejemplo, si quiero atacar un asteroide, ¿hasta cuándo lo ataco? No lo sé de antemano. Entonces lo ataco mientras que lo detecte. Lo detecto, ataco, lo detecto, ataco, lo detecto, ataco. Cuando no lo detecte más, dejo de atacar. Pero de antemano no sé cuánto voy a atacar. Por otro lado, las determinadas son el for que vimos y el for each, que lo vamos a ver más adelante. La estructura de control for te permite definir claramente cuándo empieza y cuándo termina la repetición. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de avanzar mientras pueda hacerlo, ¿no? Como decíamos, tenemos un while. ¿Sí? Recuerden que sintácticamente la sentencia while se escribe así, while, paréntesis, tienen que estar siempre un par de paréntesis englobando la condición. La condición tiene que ser una expresión booleana. Entonces supongan que tenemos sentencia 1, el while con una condición, y después tenemos sentencia 2.1, 2.2, 2.3, 2n, y luego la sentencia 3. En tiempo de ejecución lo que va a pasar es que se ejecuta la sentencia 1, luego se va a evaluar la condición, si da verdadero, la 2.1, la 2.2, la 2n, de vuelta a la condición, si es verdadero se repiten, si es verdadero se repiten y así hasta que la condición dé falso. Cuando la condición dé falso, recién ahí va a continuar con la sentencia 3. ¿Sí? Recuerden que estructuramos el código distribuyéndolo horizontalmente para entender a simple golpe de vista qué sentencias componen qué bloque. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la misión para destruir un asteroide lo podemos hacer con un while, ¿sí? De esta manera. Tenemos la nave, la hacemos despegar, obtenemos un radar, asumiendo que estamos justo al lado de un asteroide y bien despegamos, cosa que no va a pasar, pero es un ejemplo. Decimos mientras que al escanear al norte hay un asteroide, atacamos al norte. Entonces repetimos esta sentencia una vez, volvemos a comprobar, se repite, se ejecuta, comprobamos, se ejecuta, comprobamos, se ejecuta, comprobamos, se ejecuta. ¿Sí? Lo podemos hacer esto mismo con un do while. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá primero atacamos y después comprobamos. Podemos tal vez gastar un torpedo de más, ¿no? Porque lo primero que hacemos es intentamos atacar. Bueno, tal vez no había nada al norte y sin embargo nosotros atacamos. Bueno, es un riesgo que se corre en este caso al hacer un do while. Pero lo utilizamos en estos casos en los cuales que queremos asegurarnos de que al menos una vez las sentencias se ejecutaron y recién ahí compruebo la condición. La sintaxis del do while, ¿sí? Es la siguiente. Las sentencias previas, el do, la secuencia de sentencias que quiero ejecutar, el while, paréntesis, condición, paréntesis y punto y coma. Interesante que acá, ojo porque muchas veces me olvido el punto y coma en este lugar, ¿sí? Porque va como en un lugar raro. Entonces pongo do, llave que abre, toda la sentencia, llave que cierra, while, paréntesis, condición, paréntesis, punto y coma. Y luego el resto de las sentencias. Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Bueno, la sentencia 1 primero, después la 2.1, la 2.2, la 2n, luego evalúo la condición y si es verdadera, repito. Si es verdadera, repito, y así.
hasta que la condición dé falso. Si da falso, recién paso a la siguiente sentencia. Otro ejemplo, con while. Por ejemplo, queremos avanzar 10 pasos. Para eso utilizo una variable de control, como vimos, lo que llamamos un contador. Es una variable local que me permite ir contabilizando cuántos pasos voy dando. Entonces declaro la variable, la inicializo en 0 y digo mientras que los pasos sean menores a 10. ¿Sí? Porque cuando sean iguales a 10 quiero salir. Entonces recuerden que acá la condición no es pasos igual a 10, sino que es menor a 10. Es mientras que es la condición para continuar. ¿Sí? Mucho cuidado porque es la condición que tiene que ser verdadera para que yo continúe repitiendo esto, ¿no? Entonces, mientras que los pasos sean menores a 10, es decir, lo pueden leer como mientras que no llegué a tener 10 pasos, avanzo al norte e incremento pasos. ¿Sí? Entonces, esto repite avanzar al norte 10 pasos. Una mejor manera de hacer esto es usando la estructura de control for. ¿Sí? Entonces, en el ciclo for, declaro la variable, tengo la sentencia de inicialización, la condición de continuidad y la sentencia de incremento. ¿Sí? Está todo en la misma línea, es más fácil para que no me equivoque, para que me acuerde todas las partes, la inicialización, la condición de control y el incremento. ¿Sí? Queda mucho más despejado también el cuerpo, las sentencias. La estructura básica es, ¿no? Inicio, condición, incremento. Entonces fíjense que en este caso acá está descrito cuál sería el orden de ejecución, asumiendo que en algún momento esta condición va a dar falso, ¿no? Entonces digo, bueno, primero, inicio, sentencia 1, luego el inicio, luego la condición se evalúa, luego sentencia 1, 2, n, y después se ejecuta el incremento y a continuación la condición, sentencia 1, 2, 3, etcétera, y así, incremento, condición, si da verdadero, sentencia 1, 2, n, incremento, condición, cuando esa condición da falso, vamos a la sentencia 3. ¿Sí? Recién ahí terminamos la repetición. Bien, tenemos otro ejemplo, en este caso desciende, le pusimos desciende 5 escalones, digamos al gesto de viajar al sur y al este, sur y al este, sureste, sureste. Entonces queremos que haga eso 5 veces, queremos que vaya al sur y al este 5 veces. Entonces usamos una estructura for que tiene dos sentencias como cuerpo, avanzar al sur, avanzar al este. Y como para controlar esas repeticiones usamos una variable local que está en el ámbito del for, que se llama escalones, que inicializamos en 0. Mientras que escalones sea menor que 5, ejecutamos la sentencia y en cada lo de ejecutar las sentencias, las dos sentencias, se ejecuta la sentencia de incremento y aumentamos escalones en 1. Síntesis. Aprendimos sobre estructuras de control, en particular la repetición, formalizamos nuestro conocimiento sobre qué es la secuencia y vimos 3 tipos de estructuras de control. El while, el do while y el for. Entonces es importante que practiquemos y que ahora no repitamos la sentencia, sino que cada vez que queremos hacer una repetición usamos una estructura de control repetitiva. Aprendimos algunas palabras reservadas nuevas, como por ejemplo while, do y for, asociadas a las estructuras de control repetitivas. Bien, hasta acá llegamos. Muchas gracias.